un verdadero honor de poder tener hoy día, estimados participantes, eh, la participación de importantes organizaciones a nivel latinoamericano, de Chile y Latinoamérica. Eh, no fue fácil hacer las coordinaciones, son 5 países los que están participando el día de hoy, pero también desde el primer día en que comenzamos con la organización de este quinto foro, una de las organizaciones de salud más importantes de Latinoamérica también dijo presente. Y sin cuestionamientos, sin condiciones, desde el día uno dijeron, ahí vamos a estar, vamos a compartir nuestra experiencia con los amigos de Latinoamérica, de Chile, y, y a mí me llena de satisfacción de poder estar con ustedes compartiendo estas experiencias. Quiero presentarles a nuestro expositor que continúa ahora en la agenda, el doctor Javier Baena del Valle. Él es especialista en patología anatómica, tiene un fellowship en patología quirúrgica y clínica, tiene también entrenamientos postdoctorales en patología molecular y uropatología en la Universidad Johns Hopkins. Actualmente es el jefe del Departamento de Patología y Laboratorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es director del programa de especialización en patología de la Universidad de los Andes en Colombia. Él nos va a conversar acerca de la automatización, nos va a conversar acerca de un importante proyecto que lleva adelante la Fundación Santa Fe de Bogotá y específicamente sobre la transformación operativa, digital y sostenible de un ecosistema de diagnóstico integrado. Estimado Javier, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y lo dejo con la audiencia. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero quiero saber, la presentación se ve clara, ¿cierto? Se ve perfecto. La pantalla. Muy Sí. bien. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación a este foro. Es una oportunidad magnífica para compartir experiencias de todos los que trabajamos la medicina de laboratorio en esta región. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre una experiencia reciente que tuvimos de transformación de nuestro departamento de patología y laboratorios. Fue una transformación muy grande, pero voy a concentrarme un poco en lo que tiene que ver con el laboratorio clínico. Em, Vamos a organizar esta presentación en varios bloques. Primero, hablar un poco sobre cómo se dio o cuál fue el contexto de esta transformación. Posteriormente, cómo se hizo este diseño operativo. Luego de un poco de cuáles son algunos indicadores importantes cuando se hacen renovaciones del laboratorio y cuáles hemos medido. Un punto también importante de hablar sobre talento humano y seguridad clínica, especialmente cuando se automatizan cosas. Y finalmente, hablar un poco sobre cuál es la relevancia a grandes rasgos, ¿no?, de la interoperabilidad de los recursos digitales y cuál sería el futuro. Entonces, esto es una presentación de una experiencia. Sin embargo, voy a ir mostrando información útil dentro de todo este proceso que creo que puede ser en algunos momentos, algunos de los presentes en este foro podrían verse identificados porque han pasado por situaciones similares o de alguna manera verlo como una experiencia si van a realizar un proceso de transformación de sus laboratorios, un poco basado en la experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces, primero quiero hablar un poco sobre esta oportunidad para la transformación. Bueno, realmente cuando estamos, muchos hemos estado en momentos en el laboratorio donde se dan las oportunidades de hacer un cambio de una tecnología, de un equipo, de vamos a cambiar esta plataforma por una nueva, esta tiene más capacidad, esta hace más rápido y muchos hacemos este tipo de cambios, los hacemos en el día a día, si lo podemos hablar así. Esto podría ser contemplado como una especie de camino habitual, el reemplazo de los equipos. Tiene ventajas y es que añadimos plataformas analíticas nuevas, pero eh, de alguna manera nos mantenemos en la misma lógica operativa, cambio de un equipo,
obtenemos los beneficios específicos que nos da eso, pero dejamos de ver un poco el valor sistémico de todo el laboratorio como un flujo de trabajo cuando hacemos este tipo de cosas. Mantenemos procesos muy similares haciendo cambios de tecnología. Nosotros, dentro de nuestro laboratorio, nos hemos visto en esta situación muchas veces, pero en estos momentos tomamos una decisión un poco más atrevida, un poco más innovadora, y es, nosotros no somos un laboratorio enorme, cubre más que todo necesidades del hospital específicamente y unas necesidades ambulatorias crecientes. Y pensamos, ¿por qué no tomar un camino diferente? ¿Por qué no aprovechamos esta excusa, de alguna manera, de cambios de tecnologías para hacer una renovación, un rediseño total que, que es pensar al mismo tiempo en flujo, tecnología, software, trazabilidad, em, y en este caso poder trazar y gestionar los datos desde el origen? Y esto fue lo que pensamos del inicio. Vamos a aprovechar para hacer un cambio radical donde sabíamos que íbamos a tener un impacto en el talento humano, claro, porque desde una automatización vamos a de alguna forma afectar lo que las personas hacen, pero sabíamos que esto podía ser una oportunidad para un cambio incluso para ellos y tomamos esta decisión. El punto de partida de nosotros fue un laboratorio que pues realmente no funcionaba mal. Un laboratorio muy bueno, cumplía con lo que hacíamos diariamente, pero tenía algunos puntos de mejora significativos, una alta intervención manual. Un laboratorio de un hospital de alto nivel, pero todavía con recepciones manuales, clasificaciones de prioridades manuales, de algunas maneras doble chequeo de muestra al ingreso, traslado de muestras que si bien había una automatización, era una automatización parcial. Em, y muy importante eso, o sea, le agregaba, o sea, es decir, había una gran cantidad de procedimientos manuales. Si bien había un tracking de las muestras, esto dependía mucho de los sitios donde estaban los analizadores y el tracking, pero una gran cantidad de plataformas analíticas desconectadas de este proceso. Todo el proceso de almacenamiento de muestras era físico y manual. Entonces, almacenar, recuperar para pruebas reflejas era un procedimiento manual, y muchos de los procesos como validación de resultados, o sea, validar un resultado, que un técnico de laboratorio en Colombia, bacterióloga, realizara la validación de un resultado era algo manual, como en muchos sitios, pero en el caso de nosotros era muy difícil hacer autovalidación, dado que nuestros instrumentos, los analizadores, tenían dificultad para estimar índices como que tanta lipemia, el volumen es adecuado, es una muestra hemolizada. ¿Y eso qué pasa? Que pues un técnico de laboratorio tiene mucho temor de hacer autovalidación si no está seguro que su muestra cumple con esas expectativas, y las validaciones se hacían contra tubo, revisando que efectivamente no se tenían estas interferencias, al menos a grandes rasgos, para darse la validación. Entonces toda la validación era manual. Por supuesto, un tiempo empleado en gran cantidad en controles de calidad y calibración. ¿Qué pasaba? Esto funcionaba y funcionaba relativamente bien, muy bien, pero muchas oportunidades de mejorar. Cuando nosotros pensamos en este cuadro que está aquí, podemos decir, bueno, vamos a mejorar esto, vamos a cambiarlo, pero podemos llevar esto a un nivel superior, es decir, ahora vamos a pensar también en cómo ampliamos el portafolio de pruebas y cómo esperamos ahorros con unas nuevas tecnologías. Y todo esto es posible. Cuando nacen estas oportunidades desde puntos muy pequeños, se pueden llevar a otro nivel. Esta quizás es una de los slides más importantes de la presentación, y es el corazón conceptual de este proyecto. Y creo que si algo es clave es esto que está aquí. Y es que sabíamos que probablemente el flujo automatizado era una parte relevante, pero no lo era todo, porque queríamos garantizar claramente em, una menor manipulación y menos variabilidad, pero sabemos que algo debe integrar todas esas soluciones. Todo lo que es middleware debe estar allí, debe ser muy bueno para poder establecer reglas, alertas y autovalidaciones. Muy importante que la trazabilidad se trate de hacer completa para tener menos puntos ciegos y mayor seguridad clínica. Sabemos el impacto en el talento humano y hay un capítulo que quiero dedicarle a eso,
donde pasan a hacer tareas repetitivas a procesos de valor. Esto es un cambio para las personas. Queríamos también tener eficiencias en controles de calidad, calibradores y costos, porque son modelos que deben ser sostenibles financieramente y también poder tener un portafolio con una mayor cantidad de pruebas. Entonces, todo esto, digamos que, ¿cuál es esto? Que no es estándar automatizar un laboratorio antiguo, es usar la renovación para rediseñar cómo se produce y se entrega un diagnóstico, ¿sí? Pensarlo de una forma holística, de una forma global. Y una forma interesante cuando tenemos ya propuestas sobre la mesa, porque en estos momentos me he saltado meses de referenciación, casi años, y ya tenemos unas propuestas sobre la mesa, es que muchas decisiones, ¿sí?, en salud se toman con base en la experiencia o en una propuesta que te hacen en papel. Tú esperas que funcione o la pones a funcionar y sabes si es efectivo o no es. Entonces, hay una posibilidad que nosotros hemos empleado en la Fundación Santa Fe de Bogotá para evaluar los potenciales resultados de una implementación, y es a través de simulación de procesos, simulación de procesos por computadora. Esto, por ejemplo, se hizo con ProModel, es una herramienta relativamente fácil de usar y tiene un lenguaje lógico, por lo que es un poco más sencilla para los que no hacemos nada de programación, donde se toman datos reales del laboratorio. En este video estamos viendo un modelo de simulación del laboratorio anterior. Ustedes ven que tiene una automatización parcial, mucho de la recepción por aparte y la validación de resultados por aparte. Entonces, el detalle de simulación se puede agregar al nivel más pequeño o a un nivel macro, como ustedes deseen. Y eso lo que nos permite es que al hacer corridas no solo podemos tener escenarios como era la situación actual, sino modelar el escenario futuro. Y con esto podemos tener comparaciones de escenarios, y no solo comparaciones de los dos escenarios, sino qué pasaría. Yo puedo quitar recursos. ¿Qué pasa si se incapacita una persona? ¿Qué pasa si falla un equipo? ¿Cómo se comporta el modelo? Esto nos da una oportunidad de observar cuál puede ser la diferencia o qué nos impacta cuando si llegamos a aplicar esa transformación. Entonces, lo hemos utilizado y ha sido una experiencia muy buena. Entonces, ¿qué podemos tener? Digamos que, ¿qué vimos nosotros en esos resultados iniciales en la simulación? Eh, Realmente observen cómo en el modelo previo había muchas entidades acumuladas al cierre. A esto nos referimos a que hay muchas muestras de pacientes, muchas pruebas de pacientes que no logran cumplir el proceso completo hasta el almacenamiento. Puede que queden en espera para ser almacenadas, puede que queden en espera para ser ingresadas, lo cual alargaba el tiempo. Un gran porcentaje de utilización del recurso humano en validación. Esto reflejaba mucho nuestra realidad. Con el modelo simulado de cómo podría funcionar, ya veíamos una disminución de entidades acumuladas al cierre, disminución del tiempo, menor espera posanalítica para almacenamiento y una utilización de personas o recursos en validación un poco más baja, mucho más baja. Entonces ya esto presenta oportunidades antes de aplicar y nos permite organizar un poco cómo podría ser el flujo de trabajo eh, antes de empezar obras y empezar a hacer todos estos cambios solamente haciendo una simulación por computadora. Entonces, con esto terminamos una primera parte, y es que la transformación no empieza como una línea de automatización, sino con una decisión estratégica. Y una invitación es a eso, a verlo como oportunidad para rediseñar sistemas de forma global, no solamente tecnologías. Bueno, posterior, ¿qué hicimos? Después de entender la oportunidad, simular, el siguiente paso fue pasar al concepto de la arquitectura operativa. Y es cómo se rediseña esto cuando tenemos una cantidad de, digamos que, problemas o limitaciones, ¿cierto? Y lo primero que vemos acá es cuatro piezas importantes. El primero es que queríamos trazar un flujo de principio a fin. Sí, queríamos tratar, si bien la automatización podría no conectarlo absolutamente todo, que las herramientas digitales nos permitieran trazar completamente las muestras, y ojalá la automatización unirlo todo. La integración tecnológica, eso es clave.
podíamos utilizar plataformas analíticas de diferentes proveedores. De hecho, aquí observan Atélicas que son de Siemens, Cal 8000 que es de Minray, hay otras plataformas complementarias. Sería genial incluirlas dentro de una línea de automatización, pero si no están incluidas o no pueden conectarse entre sí, al menos que las soluciones digitales permitan rastrearlas a todas. En la mayoría de casos no contamos con mayor espacio en el laboratorio, así que el layout pudiera permitir que todo estuviera en el sitio, pero tener un flujo mucho más limpio y seguro. Y lo siguiente es poder liberar la capacidad del recurso humano en tareas repetitivas a tareas que aporten valor y que las soluciones digitales pudieran ser analizadas de forma remota. Entonces, para esto, lo primero fue un proceso de selección analítica que nos tomó muchísimo tiempo, donde hay excelentes posibilidades, ¿sí? Lo importante no es enumerar marcas o equipos, lo importante es entender qué función cumple cada componente dentro del flujo. Nuestro aliado estratégico aquí para la implementación de todas estas soluciones fue ANAR en Colombia y hicimos pues alianzas con Siemens y con Minray, donde la automatización del laboratorio fue la automatización de Aptio en partnership con Siemens para química e inmunoensayos, recomendaciones, pues los equipos híbridos que permiten hacer tanto química clínica como los inmunoensayos en una sola. Esto optimiza muchísimos recursos. En hematología seleccionamos Minray con Cal 8000 porque es una línea automatizada de citómetros con preparaciones de extendidos e incluso algunas pruebas como velocidad de sedimentación globular en el mismo sistema, pero una gran ventaja es que podíamos incluir analizadores de pruebas un poquito más esotéricas dentro de la automatización, lo cual nos permitió que de forma segura las muestras no tuvieran que ser buscadas para esto, o llevadas de forma manual a estos analizadores, sino que muchas de las infecciosas, alergenos, pues pasaran directamente en la automatización. Y un módulo de almacenamiento que permitía no solo el almacenamiento y descarte automático, sino que las muestras pudieran devolverse a los analizadores según correspondía. Por supuesto, esto eran las necesidades nuestras. Cada laboratorio puede tener necesidades específicas. Esto es un poco la estructura como la teníamos proyectada, donde todos los modelos de entrada y sorting se encontraban al inicio, todos los analizadores, obviamente analizadores en espejo. Hay obviamente pruebas, digamos que de laboratorio de inmunología especial, coagulación especial, que van a ir por aparte, pero algo que hicimos es que ustedes observan que aquí en este punto no hay sitios de trabajo. Decidimos que si un laboratorio va a tener automatización y va a tener soluciones digitales que permiten el rastreo, todo el proceso de validación y control de mando puede estar aparte. No necesita que el técnico de laboratorio esté dentro de la automatización. Eso da mucha autonomía, da mucha comodidad. Puede tener una visual del laboratorio, pero separado. Lo pensamos de esa manera para garantizar un flujo mucho más limpio. Eh, bueno, creo que este video tiene audio, ¿no era? Se escucha el audio, ¿no? ¿Sí? No, Oh, hay que poner perfecto que no voz se siempre en escuche el porque computador. interferiría con mi voz. Creo que voy a silenciar acá. Muy bien. Eh, Esto es un poco de cómo quedó el laboratorio después de esto, donde están ingresos que pueden ser manuales o a través de módulos masivos, que en un hospital son muy útiles porque permite conectar con tubos neumáticos, que es nuestro siguiente punto. Priorizar, estos sistemas permiten claramente priorizar las muestras y utilizar autopistas especiales para llevarlo a los analizadores, diferente a lo que hacíamos anteriormente, que las muestras urgentes se llevaban de forma manual a los diferentes instrumentos, especialmente pues para garantizar un resultado temprano. En estos momentos la automatización nos permite hacer que este flujo sea mucho más rápido, con una menor manipulación y que podamos tener una visibilidad de todo el proceso de una forma transparente. La automatización tiene una gran ventaja y es que además de conectar con sus equipos nativos, como son los equipos, por ejemplo, Atélica, que son híbridos y que tienen una ventaja que son muy rápidos porque no mantienen el tubo, digamos que solamente toman esta pues alícuota y la desplazan.
También esto permite la conexión con otros instrumentos, como les había comentado. Entonces, por ejemplo, tenemos conectado Liaison, teníamos conectado Immulite, haciendo que una gran parte de nuestro portafolio de pruebas estuviera dentro de la automatización y no tuviera que salir de aquí para otra, pues para unas pruebas reflejas, sino que estuvieran dentro de un ambiente cerrado. Entonces, las automatizaciones tienen que responder a esto, tienen que responder a una efectividad, no solo a que estéticamente sean bonitas, sino que puedan cumplir con todas estas, con todo lo que hemos comentado hasta ahora. Y también pues teníamos el módulo de almacenamiento. Luego, después de tener esto, y quiero tomar un poco la última frase que tuve acá, y es como, bueno, el laboratorio era bonito, sí, un laboratorio que se automatizó, estaba muy bueno, pero hay un siguiente punto y es la resolutividad, eficiencia y sostenibilidad. Cuando se hacen estos cambios, uno de los puntos que está es, bueno, ¿qué cambió de manera medible? Tenemos que mostrar estos datos, tenemos que mostrar esta información a nuestros stakeholders, qué beneficio trae para nuestros pacientes, qué beneficio nos trae a nosotros, porque esta es la finalidad de hacer este tipo de cambios, ¿no? Y, y aquí es donde voy a mostrar algunos de indicadores que son necesarios para medir durante una transformación, no solamente un cambio de un equipo por otro, y que también estos son resultados nuestros que reflejan pues el beneficio o las eficiencias que se obtuvieron. El primero se asocia un poco con la oportunidad y es la capacidad instalada. La mayoría de analizadores que muchos de nosotros tenemos en los laboratorios pueden tener capacidades instaladas grandísimas. Pueden tener, de hecho, los que teníamos anteriormente solo eran usados un 30%, pero es importante no ver los analizadores de forma aislada. Hay que ver el sistema. Y nuestro sistema ya estaba saturado porque tenía mucha actividad manual. Entonces, este sistema, como está ahora mismo, con todo, está utilizado solamente un 20% y nos permite un crecimiento de hasta más de 7 años estando en el mismo sitio. Cuando vemos el sistema completo y cuando analizamos capacidad instalada, tenemos que verlo así, no por analizador, porque estos analizadores procesan muy rápido. El siguiente punto es la oportunidad. Son equipos rápidos, reglas de autovalidación que ya se pueden implementar porque son equipos, no solo los equipos de Siemens, sino equipos de Roche, equipos de Abbott, que determinan si una muestra no es suficiente, si está hemolizada, lo cual permite que las reglas de autovalidación se hagan de una forma un poco más segura y esto baja la oportunidad o el turnaround a que la mayoría de muestras estén listas desde el ingreso hasta la validación en menos de una hora, probablemente muchísimo menos. Y eso fue un indicador importante. El siguiente indicador es la eficiencia analítica. Y estos son solamente tres, pero aquí esto es un capítulo donde hay muchos indicadores. Y el primero corresponde a el volumen de muestras procesadas. Es un poquito confuso porque cuando digo que aumentó en un 57%, podríamos pensar que aumentó porque puede que tuviéramos un día de mayor volumen. Esto se refiere a, en condiciones iguales, cuál es la capacidad que tiene el sistema de procesar más, ¿sí? Entonces, este tiene una capacidad de procesar muchas más muestras porque el sistema es más rápido en sí. Fue diseñado para que todo el sistema, toda esa unión, procesara mucho más rápido. Entonces, esto se relaciona con la actividad útil o la eficiencia útil, que son cuál es la capacidad analítica dedicada al paciente. O sea, qué tanto el sistema está corriendo muestras de pacientes y no muestras de control de calidad, calibraciones y repeticiones. Al inicio es difícil porque nosotros tenemos solo 5 meses después de la implementación. Nunca paramos el laboratorio. Y vemos cómo se incrementa el porcentaje en el cual el sistema está solamente procesando muestras de pacientes y menos dedicado a mantenimientos, etcétera. Y esto es el porcentaje de carga auxiliar no productiva, que nos muestra una disminución del 32%. Quiere decir que el tiempo y la cantidad dedicada a pasar controles de calidad, calibraciones, etcétera, es mucho menor. No quiere decir que se baje la calidad, quiere decir que se optimiza
O sea, genera un sistema que por corrida es más rápido al hacer esto y requiere menos insumos y menos personas dedicadas a hacer este proceso, lo cual impacta en que tengo una mayor eficiencia, puedo correr más muestras de pacientes y se refleja en algo que voy a hablar ahora, que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Cuando hablamos de cambios de laboratorio, una de las cosas que podemos decir es, bueno, no importa, es una muestra del paciente, esta transformación se necesitaba, esto había que realizarlo, pero recuerden que siempre tenemos stakeholders. Podemos ser nosotros mismos si el laboratorio es propio, podemos ser personas que han ganado o empresas que hicieron una inversión, o puede ser que necesitemos un retorno adicional porque hemos comprado cosas o hemos realizado adecuaciones. Entonces, todo cambio en el laboratorio tiene que ser costeado, todo, no solo las pruebas, sino las eficiencias garantizadas a todo nivel. Y si nosotros medimos en nuestro caso que y 100% era nuestro costo ponderado anteriormente en insumos, solamente en insumos logramos una disminución entre 12 y 14%. Eso es significativo si se multiplica por el número de pruebas más grandes, lo cual genera una utilidad. Ahora, cuando también se generan eficiencias en controles de calidad, calibradores, etcétera, el impacto es mucho mayor. Y cuando generas ahorros también en talento humano, y no necesariamente en sacar talento humano, sino en crecer de forma sostenible sin tener que incrementar una nómina significativa, eso impacta el costo final de las pruebas. Dicho valor puede ser utilizado. Una mejor utilidad de pruebas, podemos hacer tarifas más competitivas o podemos utilizarlo para invertir y tener seguir evolucionando en este proceso. Entonces siempre es importante medir esto una vez se implementa, o sea, no dejar esto por fuera y quedarse con costos anteriores, porque no podemos ver esos resultados y esos resultados sí son valiosos. Un punto importante es que esto nos permitió crecer en portafolio un porcentaje grande, hasta un 45% más de pruebas en sitio, en nuestras sedes regionales también, y ahorros también obtenidos por remisiones que ya no estamos enviando a otros lugares. Eso también es un punto importante, especialmente en ámbitos hospitalarios, donde se necesita un portafolio in-house mucho más grande. Y nunca dejar de lado los indicadores ambientales. Los indicadores ambientales ya son puntos que deben ser analizados, deben ser medidos en todos los cambios de tecnologías. Y esto lo tuvimos muy en cuenta, disminuir la cantidad de uso del agua con equipos híbridos, la energía, por supuesto, en refrigeración, al tener un módulo de almacenamiento, lo obtuvimos y evitar, al optimizar el tubo para las tomas de muestra, por supuesto, una disminución drástica en el número de residuos plásticos. Esto todo debe medirse porque son entregables de sostenibilidad a nivel mundial. Uno de los capítulos que creo que es importante mostrarles qué pasa con el talento humano y por otro lado la seguridad clínica. Un antecedente importante a tener en cuenta es que hay un problema que pues seguramente todos hemos experimentado, es que la OMS estima un déficit global proyectado para el 2030 de 11 millones de trabajadores de la salud. Cada vez es menos atractivo estudiar carreras relacionadas con la salud, y esto se acentuó después de la pandemia por este burnout, porque toma mucho tiempo estudiarlo, es costoso, las personas reciben probablemente salarios muy similares a los de otras carreras que requieren formaciones más cortas y eso ha causado un déficit importante, pero la demanda es creciente, hay mayores pruebas, mayor especialización, vacantes, especialmente en Estados Unidos, y mayores exigencias también en cuanto a turnos y trabajos de laboratorio. No solo esto ha sucedido, sino que el talento ya empieza a ser limitado, porque el talento con mayor experiencia y mayor especialización, mucho está en edades y en procesos de salida, de retiro, y el personal nuevo estas competencias no las ha desarrollado y no se han garantizado planes de sucesión adecuados. Por otro lado, cada vez vienen mayores competencias. Las personas o técnicos de laboratorio que entran deben conocer middleware, alertas, trazabilidad, control de calidad, y no siempre se cuenta con estas habilidades al momento en el que ingresan a trabajar en un laboratorio. Entonces, la automatización aquí no entra a reemplazar, sino que entra a cubrir algo, una brecha que podría ampliarse en el futuro
y a que el personal que tenemos se enfoque y sea un recurso sostenible. Con esto, nosotros pasamos de un trabajo muy alto y repetitivo, donde el personal transportaba muestras, centrifugaba, destapaba, a un flujo un poco menos familiar para la mayoría de ellos. Monitorear flujos de trabajo, gestionar alertas, casos complejos, control de calidad a todo nivel, analizar indicadores y mejorar procesos. Fue un cambio para ellos porque dejaron de hacer muchas actividades manuales para enfocarse a otras. Y ahí donde la gestión del cambio es un punto importante. Y mi recomendación con gestión del cambio es que yo sé que hay muchos coaches que ayudan en este proceso, que las personas entiendan que viene el cambio. Para mí, uno de los momentos más exitosos es acercarse al equipo y preguntarles claramente a cada uno, o por separado, o por grupo, ¿cuál es tu temor? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué esto te da miedo? Y van a entender estos temores. Algunas personas tenían unos temores comunes, que es la automatización me va a reemplazar. Otros eran temores muy analíticos. Yo no confío en hacer la hemoglobina glicosilada de esta manera. Y otros tenían una serie de temores que no podían descifrarlos. Pero cuando se pueden explicar y puedo decirle, mira, a esto no le debes tener miedo porque no estás en riesgo de esta manera o porque esto sí es seguro, miremoslo en conjunto, se abre otra puerta y esa puerta es la que invito a que abran y es, ¿cómo te ves tú a futuro en este nuevo laboratorio? Y van a encontrar que muchas personas pueden incluso automáticamente entrar a algunas de estas categorías y decir, a mí siempre me encantó estar en el área de química haciendo control de calidad y qué chévere poder añadir más cosas de estas porque voy a tener más tiempo. Es una tarea que es muy buena. Otra dice, sabes, a mí me gusta mucho poder ayudar en la capacitación de las auxiliares, entonces va a tener más tiempo para eso. Entonces, entender lo que las personas quieren permite que vayamos acomodando al equipo a este flujo de trabajo. Y para mí esa es la verdadera gestión del cambio y esa es la que nos ha funcionado más que una charla, más que un decirles, bueno, el cambio llegó, es enfocarlo en una realidad. Es evidente que al tener un sistema que traza, por supuesto, la seguridad clínica es mayor. Observen la cantidad de puntos que eran manuales. Entonces, podemos garantizar que hay una seguridad en la muestra y eso libera tiempo. Entonces, esto es un poco de más si ya agregamos una, pues, automatización. Pero esto definitivamente, el que podamos gestionar todo esto, digamos que en un sistema cerrado, necesita herramientas que nos permita observarlo en computadores, por supuesto, porque no vamos a estar siguiendo una muestra o confiando en que el proceso no se equivoca. Un punto importante son las autovalidaciones. La mayoría de laboratorios podría tenerlas. Nosotros nos demoramos mucho. Cada laboratorio tiene sus reglas, hay normas, por supuesto, yo no soy el experto en esto, pero uno de los puntos que era muy difícil para nosotros era que los analizadores no nos permitían tener la certeza de que esa muestra era adecuada. La autovalidación definitivamente es clave en la autovalidación, en la automatización. Si no se autovalida con automatización, el resultado en la oportunidad y en eficiencia no lo van a ver. Entonces debe ser parte de esto 100%. Y finalmente, se adquieren unas competencias que anteriormente no estaban. La gestión digital, tener mayor conocimiento analítico, tener un interés en las personas por la mejora continua. Entonces, las capacitaciones que ya vienen en adelante, cuando se hacen automatizaciones de laboratorio, con mucho respeto a todo lo que hacemos de controles de calidad, de reglas de validación, ya van más enfocados en despertar en nuestro personal de laboratorio otro tipo de competencias de manejo de procesos, eficiencias, rediseño de flujos de trabajo, capacitación continua enfocada a complejidad analítica, porque mucho ya está siendo supervisado, está siendo analizado y la inteligencia artificial está ayudándonos en mucho de eso. Entonces las competencias de las personas cambian. Y esta es la parte final, y es que definitivamente necesitamos tener una conexión con los analizadores. Si no tenemos conectados los equipos entre sí, no podemos no podemos tener el gobierno sobre ellos. Y un punto es el gobierno de la muestra.
Entonces, hay muchas soluciones que están creciendo muy rápido, las de Roche, con la suite Navify, la de Atelica, que es el ADM, que es bastante vieja, los Alinity de Abbott, que son excelentes en cuanto a sus soluciones digitales, permiten como un sistema de información de laboratorio tener mayor detalle sobre lo que se encuentra ahora mismo en curso y muchos de ustedes lo conocen perfectamente. Esto es una invitación a sacarle el jugo porque hay muchas más cosas. Y no solo enfocarse en esto dentro del ecosistema del laboratorio, invitar a que esto pueda estar disponible por fuera del laboratorio cuando el coordinador esté por fuera y necesite, o una persona que tenga mayor conocimiento necesite evaluar qué sucedió. Aprovechar que estas soluciones, muchas están en servidores web y permite que esto pueda conectarse entre diferentes sedes, poder observar alertas, y esto que permite también que yo no tenga que estar al lado de un instrumento para tomar decisiones. Puedo estar desde cualquier sitio. Y queda esto principalmente, voy a saltarme esta, eh, las soluciones de manejo integral de la automatización. Tienen diferentes nombres. En Siemens es el APM, en Navify tienen otro, Alinity tienen otro, pero permiten en tiempo real estar conociendo cómo está funcionando el laboratorio, alertas de reactivos bajos, eh, la gestión y el monitoreo de forma remota por el mismo proveedor. Esto es lo que está en nuestro laboratorio en una pantalla enorme donde se puede estar observando esto. Los datos que esto genera son impresionantes para garantizar eficiencia, para garantizar que los reactivos se estén alimentando de forma eficiente y hacemos ahorros. Y la gran ventaja es que cuando el coordinador del laboratorio no esté presente en sitio, puede incluso observarlo de forma remota. Y esto es solo el punto de partida. Realmente con todo esto se abren herramientas de BI que permiten construir dashboards personalizados, gestión remota y ser escalables a todo nivel. Finalmente, eh, ¿cuáles son las conclusiones más relevantes? Creo, lo primero es que la tecnología no te transforma por sí sola. Yo creo que la modernización solo tiene valores cuando damos un paso hacia adelante. O sea, cuando lo vemos como una posibilidad de un rediseño total, no de todos los instrumentos o analizadores, sino del flujo de trabajo. El flujo de la muestra también es un flujo de valor. Mirar los puntos ciegos, mirar qué tanto nos ocupamos en cosas manuales y poder ayudar para que esto no impacte en la oportunidad y seguridad es genial. Lo que sigue es que la eficiencia hay que mostrarla con datos. Hay laboratorios hermosos y videos y renders, eh, pero hay que sentarse y utilizar datos e indicadores, oportunidades, eficiencias analíticas, costo prueba, resolutividad y sostenibilidad ambiental son unos de los ejemplos más importantes. Les hago una invitación para que exploren las herramientas de simulación de procesos que ayudan mucho. Y que esto es un punto clave, la automatización no reemplaza el talento humano. Para mí lo está posicionando a otro nivel. Ahora es un supervisor de un sistema global y crítico. Y que el futuro del laboratorio es interoperable. Ya en estos momentos nosotros estamos conectando el laboratorio con patología y con biología molecular para que esta información pueda migrar a que se tomen unas decisiones clínicas mayores y a que modelos predictivos de pacientes puedan ser explorados. Por ejemplo, si en biología molecular hay unos resultados genéticos y vemos que este paciente en el laboratorio tiene unos exámenes que vienen desde atrás no tan buenos, hay modelos predictivos que permiten tener mayor información sobre esto. Este es el futuro, esta minería de datos, así que debemos de entrada garantizar que los datos en el laboratorio estén disponibles para que esto pueda evolucionar a un futuro mucho más integrado. Y eso es todo. Muchísimas gracias y quedo muy atento a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Javier. De verdad, esta invitación y desafío que nos haces a pensar en el futuro que está presente ya en nuestros laboratorios es un desafío bastante grande. Eh, me, me emociona mucho saber que ya tenemos, digamos, experiencias de implementación con datos que podemos empezar a compartir con los distintos
profesionales, equipos de Latinoamérica. Así es que eso nos llena también de esperanza y mientras alguno de nuestros participantes pudiera hacer alguna pregunta ahí en el link de preguntas, si es que lo desean, quería comentarte o desafiarte con una pregunta eh, que, que- que me interpreta mucho con respecto al rol del profesional, ¿ya? Al rol humano dentro de un sistema que está prácticamente full automatizado. Eh, ¿Cómo abordaron, digamos, la parte preanalítica, la toma de muestras? Que sabemos que parte importante de los errores están, o sea, la mayoría de los errores están enfocados ahí, y que es la que tenemos menos control. Y por lo tanto es necesario también estandarizar a la hora de pensar en un laboratorio del futuro, como lo tienen ustedes en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Sí, Ale, muy buena pregunta porque en esta presentación yo no me enfoqué en el área analítica, pero es un componente absolutamente válido y hizo parte de este proceso em, que ustedes saben es continuo, la recapacitación del personal, especialmente en un ámbito hospitalario, donde el componente preanalítico y las principales fallas preanalíticas no son las del área de flebotomía ambulatoria, es de el hospital en general, donde ocurren la mayoría de errores. Mm, y esto es casi que independiente de la automatización. Es muy, muy importante la capacitación continua del personal y lo que nosotros hemos visto dentro de la experiencia que hemos tenido puede sonar repetitivo, pero es recapacitar y recapacitar a las personas en esto, porque pensamos que ese conocimiento queda fijo, pero no. Y la rotación del personal de salud es muy grande. Muchos hospitales como nosotros hemos optado por cursos virtuales de toma de muestra. Obviamente, las enfermeras auxiliares saben tomar muestras, pero cursos virtuales para facilitar el proceso, pues porque los ingresos día a día de personas nuevas son muy grandes. Pero realmente para disminuir los índices de muestras que no son aceptables, nos hemos permitido hacer un proceso de capacitación presencial cada 6 meses, donde nos apoyamos de proveedores locales también, porque en realidad es un tema de recordar cuáles son los puntos más críticos para esto. Entonces, incluso pensamos intensificar este tipo de entrenamientos porque creo que esto es lo que nos ha dado mucho más valor. Y yo creo que, y le hemos agregado un componente adicional a esto, es porque nosotros podemos explicarle al personal de laboratorio y decirle, bueno, si lo tomas de esta forma o si la muestra espera tanto tiempo, va a suceder esto con la muestra. Pero mucho personal de auxiliar de enfermería, auxiliar de laboratorio, podrían no comprender técnicamente, científicamente, por qué la muestra no sirve o qué resultado alterado puede obtener y cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, llevarlo a ese nivel nos ha dado resultados que no hemos medido todavía, pero es que los auxiliares y las auxiliares de enfermería y enfermeras entienden cuál es el impacto clínico que tiene que una muestra no sea apropiada. Y cuando tú integras eso y tienes ese conocimiento que, ok, yo puedo estar afectando una decisión clínica, queda un poco más fija. Pero lo que hemos hecho es que hacer entrenamientos más frecuentes para garantizar que la muestra tenga menores errores preanalíticos. Ahora, un punto que ha ayudado es que hacíamos chequeos hasta dobles. O sea, la muestra llegaba al laboratorio, se chequeaba nuevamente, entraba al proceso. Ahora hemos asegurado que la muestra sea chequeada desde los sitios donde se toman ingresen a la automatización de forma, o sea, simplemente automática, inmediata. No es necesario. Las tasas de errores que ocurren por una marcación inadecuada de muestra eran las mismas del laboratorio a las que ocurrían en los diferentes pisos. Con eso ganamos tiempo y las muestras están en reposo o quietas menos tiempo. Y eso ha disminuido también los errores preanalíticos. Pero la capacitación va a seguir siendo un estándar aquí. Perfecto. Oye, y una última pregunta para poder darle continuidad a nuestro programa. Mira, nos preguntan si esta implementación de un laboratorio automatizado
eh, requirió de más personal con formación profesional o técnica auxiliar. Se mantuvieron en la misma proporción desde el antes y el después. ¿Ustedes ven que van a requerir más profesionales o más técnicos? ¿Cómo ven esa parte? Sabes que esa es una muy buena pregunta porque eh, un temor siempre, y quiero nuevamente decirlo, cuando hay automatizaciones es, vamos a requerir menos gente, eso es lo que dicen, menos personas. El modelo que nosotros hicimos es un modelo pensado en crecimiento, en desarrollo. Entonces no pensamos en decir, bueno, ahora ya no necesito personas, sino que voy a salir de ellas, sino cómo crecemos sin agregar una cantidad de personas que sea profesionales o técnicos, que vaya a proporcionar al crecimiento, sino que porque la automatización sí o sí, cuando funciona bien, va a requerir menos personas en todos los ámbitos, tanto profesional como técnico. Eso no, o sea, no hay nada que hacer, cubre muchos de esos huecos. Entonces, en estos momentos nosotros no pensamos en vamos a salir de muchas de las personas, sino cómo hacemos para que estas personas del laboratorio, tanto técnicos como profesionales, tomen unas funciones de valor, funciones que estaban quedando un poco al lado. Funciones, por ejemplo, decía, bueno, ¿cuál va a ser mi sucesión en el área de hematología? Porque la líder del área pues ya está próxima a una edad de retiro. Entonces uno empieza a hacer como ese scouting dentro del laboratorio, decirle y ayudar en la capacitación de esas personas, con cursos, y uno con el propio personal del laboratorio empieza a mover. Así que realmente no hemos utilizado recurso adicional. La automatización hace que tengamos una menor cantidad de requisitos en talento humano, pero es una oportunidad que ustedes tienen que verla como muy bonita y es de explorar cuál es el plan de vida de incluso las personas que están dentro del laboratorio y van a encontrar una gran cantidad de cosas maravillosas. Alguien dice, yo siempre he querido enfocarme en los casos difíciles que se presentan en inmunología especial. Tú dices, ¿por qué no? Vamos hacia eso. Otras personas les encanta la ingeniería industrial y los procesos. Y tú dices, bueno, hagamos la mejora continua de la automatización. Entonces permite reorganizarlo en conjunto con el equipo. Pero no hemos requerido personal adicional. Es muy importante cuando hagan todos estos procesos garantizar que existe una gerencia de proyectos tanto de su laboratorio como de su aliado estratégico. Sea el que ustedes escojan en los procesos, debe existir una persona volcada a este tipo de implementaciones desde la otra empresa porque estos son proyectos ambiciosos y necesitan ese conocimiento. Pero personal adicional, no. Bien, Javier. Oye, muchísimas gracias desde Chile, muchísimas gracias a nombre de Lab Quality Chile y de todos los participantes que están conectados en directo, escuchando este caso de éxito, esta experiencia que nos motiva también a seguir mejorando en cada uno de nuestros laboratorios. Eh, Sabemos que tienes una agenda muy, muy copada también durante el día viernes, así es que junto con agradecerte, dejamos también en libertad de poder continuar conectados o también de continuar con tus actividades. Pero desde ya agradecerte enormemente el tiempo que te has dado y de compartir con nosotros esta experiencia muy motivadora. Muchísimas gracias, No, yo Javier. creo que muchísimas gracias a Lab Quality por la invitación y este evento muy bueno, de verdad. Disfrútenlo mucho. Muchísimas gracias.